Encantada de estar hoy aquí en Puente Viesgo, disfrutando de este paraíso tan verde y tan bonito. Y yo vengo desde Asturias y parte de lo que he escuchado ahora y parte de lo que he escuchado ayer pues me ubica mucho en mi espacio, ¿no? y en mi lugar habitual de vida y de trabajo. Yo creo que al final lo importante es poder decidir dónde queremos vivir y en igualdad de condiciones allá donde sea nuestra residencia, ¿no? Y yo creo que es el trasfondo en realidad de lo que es una comunidad amigable, ¿no? Una comunidad amigable genera esos recursos, genera esos dispositivos, genera esas oportunidades para que cada persona pueda vivir donde y cuándo y en el lugar que decida y con todas esas oportunidades, ¿no? Y que en el trasfondo un poco voy a anticiparme hablando de la intervención de este compañero, yo creo que al final en el trasfondo de si estamos a gusto allá donde vivimos y tenemos oportunidades está que tengamos también un proyecto de vida, ¿no? Es un proyecto de vida que nos lo facilita tanto nuestra propia persona, ¿no? Nuestros propios deseos, como también el entorno social en el que nos movemos, ¿no? Y vivimos. Y de ahí que por eso sea tan importante trabajar desde el entorno próximo de cada persona para poder dar respuesta a todas sus necesidades, ¿no? Que creo que es lo que estamos haciendo todas las personas que estamos aquí. Esta es la Asturias rural, ¿no? Yo llevo trabajando 22 años en el programa Rompiendo Distancias, que nació con un objetivo. Y yo me imagino que cualquiera de la cornisa cantábrica, pero también de otras zonas de España, ve esta imagen y no le resulta nada desconocida. ¿Por qué? Porque el mapa demográfico español y mundial, ya lo decía ayer Maite, está cambiando, pero ya viene cambiando desde años atrás. Nosotros en España hay un 20% de personas mayores de 65 años. A nivel asturiano estamos ya en el 25, superándolo. Nosotros, yo en los ayuntamientos en los que trabajo, de los que he traído unos datos, que tampoco voy a profundizar mucho en ellos, pero sirven para comparar, ¿no? Y para reflejar ese contraste. Nosotros tenemos más del 40% de la población mayor de 65 años y de esas hay un 21% que viven solas, ¿no? Quiere decir, la soledad está muy unida también al envejecimiento, porque del porcentaje de personas que viven en soledad siempre es mucho mayor el de personas mayores y mucho mayor el de mujeres, ¿no? Porque precisamente por la diversa longevidad, la diversa forma que tenemos de vivir y de envejecer, las mujeres vivimos más. La esperanza de vida es mayor y es mucho mayor el número de mujeres viudas mayores que viven solas, ¿no? Y yo también insisto mucho que vivir solo no es vivir sin apoyos, porque muchas veces hablamos de que las personas viven solas, ¿no? Y que hay que crearles los apoyos, dando por sentado muchas veces desde una mentalidad un poco desconocedora de la realidad que esas personas viven solas porque no tienen apoyos. Y nada más lejos de la realidad. Hay muchísimas personas mayores que viven solas, pero que tienen una red de apoyo formal e informal muy grande, que es la que les permite seguir viviendo en su domicilio, que parte de la familia, parte de la vecindad, parte del entorno próximo, parte de los servicios de la Administración, de las entidades del tercer sector, y que realmente son las que les están dando esa vida, ¿no? Y voy a contar un ejemplo. Yo tengo una amiga que cumple en diciembre 101 años, hablo siempre de ella, generosa. Es una mujer que vive sola, es usuaria de servicio de ayuda a domicilio, es usuaria de programa Rompiendo Distancias, de la biblioteca móvil, es usuaria de muchos servicios. Y ella es una mujer maravillosa que siempre tuvo claro que quería ser autónoma e independiente el mayor tiempo posible, que no, sus hijos viven fuera del concejo donde ella reside, un pueblecito pequeño, y sus hijos respetan su decisión, porque muchas veces también yo creo que es muy importante que reflejemos a veces la infantilización que hacemos con respecto a nuestros padres o madres, ¿no? Sin darles derecho a decidir, pensando que nosotros ya llega a una edad, es como lo de conducir, ¿no? Cuando hay un accidente en el que se ve implicada una persona mayor, parece que todo el mundo quiere quitar el carnet de conducir a todas las personas mayores, como si fueran las causas de todos los accidentes de tráfico, ¿no? Cuando en el medio rural no hay movilidad, cuando las personas mayores que conducen son responsables y que, bueno, que no está asociada a la edad esa situación, esa realidad. Entonces, yo creo que en el trasfondo, insisto, está el derecho a vivir donde queremos y con los apoyos y dispositivos necesarios que lo garanticen, ¿no? Santiso de Abres he puesto unos mapas, está en el occidente asturiano, tanto Santiso de Abres, Taramundi como Castropol, estamos ya en la raya con Galicia. Nosotros tenemos una movilidad natural hacia Galicia hasta hacia Lugo, porque compartimos frontera con ellos. Y
Y sí que es cierto que era una de las zonas más deprimidas, es la zona más envejecida del occidente asturiano. Pero también es importante reseñar, y ahí hilo con la intervención de Maite de ayer, que de los 24 municipios asturianos que están adheridos a la red de amigabilidad del IMSERSO, 12 son del occidente, en realidad 14, si incorporamos suroccidente. Y son todos rurales, o sea que estamos también rompiendo estereotipos, rompiendo esa mirada no urbana de que las redes solamente nacen en espacios y áreas urbanas. Y son adhesiones que se hacen conjuntamente. Varios municipios desarrollan el itinerario conjuntamente y lo van, bueno, pues, implementando, ¿no? Las características del territorio son las que ya habéis comentado antes, ¿no? Gran envejecimiento, despoblación, núcleos aislados, gran diversidad, dificultades de movilidad. Claro, esa es una realidad en la que la soledad y el aislamiento eran una realidad cotidiana, pero de esto ya se hablaba en Asturias hace más de 20 años, que yo creo que ese fue el gran avance en ese momento, ¿no?, que supuso para Asturias y para los servicios sociales. El programa Rompiendo Distancias nació como una respuesta a los problemas de soledad y aislamiento, porque se hablaba del aislamiento físico, pero también se hablaba del aislamiento social, es decir, personas que no tenían acceso a los recursos, no había servicios de transporte, no había muchos servicios a los que cualquier persona que vive en una zona urbana accede con toda la normalidad y cotidianidad, y de ahí se planteó la necesidad de trabajar con el colectivo de personas mayores porque eran las que eran invisibles. Se hablaba de desarrollo rural y se hablaba de agricultura, ganadería, servicios forestales, pero no se hablaba de servicios para las personas, ¿no? Incorporando lo que era, digamos, el colectivo de personas mayores, pues como a un lugar pasivo en el que no podían ser muy participativos ni activos en lo que era la vida comunitaria. Ayer lo hablábamos, nosotros necesitamos relacionarnos, somos personas sociales. El concepto de salud de la OMS lo refleja claramente. Nuestro bienestar emocional y social es fundamental porque las personas, cuando se sienten activas y participativas con su entorno, normalmente disminuye la sensación de soledad, la sensación de tristeza, todos digamos, los problemas de bienestar emocional que ahora, sobre todo, están tan digamos, en el discurso, ¿no?, y de actualidad con el tema de la pandemia. Entonces, la novedad que supuso el programa Rompiendo Distancias fue precisamente que partía de un programa marco, es decir, un programa que partía de la realidad hacia arriba. No era un programa creado desde el Principado, desde el Gobierno del Principado para los municipios, sino que partía de la propia realidad con un programa marco que marcaba una metodología de trabajo y que se hacía un diagnóstico en cada uno de los municipios adheridos o adheridos parte de este programa o que eran copartícipes del mismo, y se elaboraba un diagnóstico participativo con la población, un plan de acción, voy a utilizar el mismo vocabulario que utilizó ayer Maite, y luego una implementación de todo ese, o una ejecución de todo ese proyecto. Claro, eso era un poco trastocar un poco el orden, ¿no?, porque realmente antes pues parecía como que las respuestas siempre salían de los despachos, pero de una manera muy dirigida hacia la realidad. Y entonces eso supuso también un repensar, ¿no?, tanto por parte de profesionales como por parte de la propia población, diciendo, ¿pero qué hacemos?, ¿no? Y yo me acuerdo en las primeras reuniones que tuvimos que yo planteaba que eso lo había que construir entre todas las personas, ¿no? Todas teníamos que ser copartícipes de ese proceso de cambio y de desarrollo, ¿no?, porque es fundamental que todas las personas creen y tomen parte en el proceso. El programa Rompiendo Distancias es un convenio con el Gobierno del Principado de Asturias, con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que se desarrolla en cada uno de los municipios en los que se ha implantado a través tanto de lo que son los centros de servicios sociales como a través de las agrupaciones de municipios o a través de las mancomunidades. Es decir, puede haber diferentes modelos o formatos. Y es financiada a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, con lo cual se trataría de incorporar nuevos profesionales y nuevos programas a los que ya existían. Trabajamos mano a mano con las UTS y, de alguna manera, el objetivo último es el que aparece en la diapositiva, ¿no? Garantizar que las personas puedan permanecer en el entorno de vida habitual. Todavía en el año 2021 se hizo un último estudio de las personas, dónde quieren vivir, cómo quieren vivir, y el alto porcentaje
superaba los anteriores en relación a que las personas quieren envejecer en casa y en su entorno próximo, ¿no? Porque es parte de la garantía de ese envejecimiento saludable y activo. Por tanto, ¿por qué y cómo nació el programa? Como un elemento para fomentar la participación e integración de la comunidad, ¿no? En la comunidad de las personas mayores. Esta señora que está de espaldas es esa señora de 101 años que el día 15 cumple los 101 y que es una mujer muy comprometida con su tierra, que quiere informarse, quiere participar, aporta desde su realidad, y yo creo que es un ejemplo de las ganas de vivir y de que un proyecto de vida no se limita a una edad determinada, ¿no? Cuando nos jubilamos empieza una etapa apasionante en la que somos dueños de nuestro tiempo, o yo espero serlo relativamente pronto, ¿no? Y poder decidir, es decir, decides ya prácticamente el 100% del tiempo de tu vida, y eso es lo importante. Y entonces vamos a vivirlo como oportunidad, no como algo negativo. Y quizás es también un tema importante el prepararnos para el envejecimiento y para la aceptación del cambio de mirada que tenemos que hacer, ¿no? Porque podemos ser igual de proactivos con la realidad, pero realmente también tenemos que entender que estamos interviniendo en la comunidad desde otra perspectiva, pero que hay formas de hacerlo, ¿no? Y un ejemplo lo vamos a escuchar hoy a lo largo de la mañana. Las áreas de intervención que tiene el programa Rompiendo Distancias son dos. Por un lado, crear servicios de proximidad allá y de prevención de la dependencia, allá donde sean necesarios. Ha habido y hay muchos. Nosotros hemos puesto en marcha servicios de transporte, movilidad, servicios de podología, de préstamo de ayudas técnicas, de biblioteca móvil, de apoyo psicosocial. Hay también acompañamiento, distribución y elaboración de comidas a domicilio, complementando un poquito con el resto de servicios comunitarios que existen en cada lugar, ¿no? Y un eje 2 que sería todo lo que tiene que ver con la participación social y comunitaria, en la que, lógicamente, las personas tienen, igual que en el primer aspecto, mucho que trasladar y mucho que demandar, y que tiene que ver con el apoyo al asociacionismo, difusión, impulso, trabajo en red con ellos, con ellas, el fomento del voluntariado, porque el voluntariado es imprescindible, ¿no?, para llegar a donde otros no llegan, ¿no? Y por un lado también la puesta en marcha de todos esos dispositivos de participación que garantizan también esa escucha activa y esa participación activa de los colectivos, y tanto de mayores como de sus familias, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo, trabajar con esas familias cuidadoras. Es otro de los objetivos que el programa mantiene, trabajar formando a profesionales ya del cuidado, etcétera, etcétera. Digamos que el mundo del envejecimiento no es el mundo que se suscribe o se relaciona solo con la persona que envejece, sino con su entorno próximo, que es su familia, sus personas de referencia, ¿no?, su comunidad de referencia. Luego, la dinamización intergeneracional. La metodología intergeneracional es fundamental porque lo que hace es que une generaciones. Cuando unimos generaciones, ayudamos a que los colectivos se conozcan, a que los colectivos eliminen prejuicios y discriminaciones asociadas a muy diferentes temas, ¿no?, o temáticas. En este caso, podemos hablar de la discriminación asociada a la edad, ¿no?, al envejecimiento, porque una persona no va a poder ser capaz de aprender o matricularse en la universidad o aprender una habilidad artística, artesana, lo que sea, leer, ¿no? Un elemento que fue, y lo comenté ayer, fundamental en la puesta en marcha del Rompiendo Distancias fue, por ejemplo, las bibliotecas móviles. Nosotros tenemos dos en funcionamiento. Y cierto es que se veía que la cultura, o se pensaba que la cultura solo podía provenir de lo que eran los servicios culturales, ¿no? Y las personas nos pedían acceso a la información, acceso a la lectura, y lo que puedo decir es que, aparte de prestar un servicio, lo que hicimos fue romper también el estereotipo o el prejuicio en relación a que en el medio rural no se lee, no se tiene inquietud cultural, las mujeres mayores no leen, y
es un servicio que está en su mayor parte utilizado por mujeres, siendo que vamos a los pueblos, hacemos ese trabajo cercano en los pequeños núcleos de población y atendemos, lógicamente, a cualquier persona que quiera hacer uso del servicio, ¿no? Pero que realmente el mayor número de personas que interrumpen su actividad cotidiana para acudir al servicio y que además nos ayuda a detectar muchas situaciones, a tener acceso a la información muy cercana de cada persona y de cada lugar, ¿no? Y luego, por último, plantear que los recursos comunitarios eran algo que parecía como que se tenía un poco los culturales, de ocio, participativos, como que parece como que eso, que hay personas que ya piensan que cuando llegan a cierta edad se tienen que retirar, ¿no?, de esa participación activa. Entonces, nosotros lo que planteamos fue la importancia de que la cultura fuera un motor de desarrollo de los pueblos en el sentido amplio de la palabra, ¿no?, porque la cultura es todo. La cultura es lo que nos ayuda a crecer, nos ayuda a crear metas, a crear proyectos de vida. Entonces, una iniciativa que pusimos internacional en la que trabajamos una de varias, ¿no?, pero sobre todo es ese contraste, ¿no?, que al principio pues chocaba mucho, daban como la sensación de que era como una cosa rara juntar a personas de diferentes generaciones. Esto fue en el centro educativo, pero las hacemos también en la comunidad, ¿no?, como en el encuentro intergeneracional de mujeres que hacemos. Y yo creo que al final, si en un pueblo hay pocas personas y realmente uno va al bar y están echando la partida personas de todas las edades, pues eso es lo que viven a diario, con lo cual es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ayudar un poco a desarrollar, ¿no?, allá donde hace falta que ayudemos. Hay asociaciones culturales muy vivas, hay asociaciones cada vez más comprometidas, sobre todo porque están todas, y lo digo un poco en término coloquial, copadas por personas mayores y que dan una vida cultural a los pueblos increíble, ¿no? Y el acceso a la cultura también empodera, ¿no?, porque al final nos hace ver nuestras propias capacidades y nuestras propias posibilidades. Pues vuelvo para atrás. No se puede trabajar en el medio rural sin utilizar o tener en la mente estos principios, ¿no? Yo pondría el primero, que lo tengo como de cabecera, empatía y respeto. Nosotros vamos y nos sumamos, nos incorporamos a una realidad. Estoy muy cansada, y voy a decirlo así de claro, de neorurales que piensan que vienen de redentores de la patria, ¿no?, a salvar el medio rural, como si el medio rural necesitara que lo salvara alguien, ¿no? Tú, si te vas al medio rural, te vas por una decisión personal, ¿no?, de incorporarte al medio rural, pero el medio rural tiene sus ritmos, tiene sus ciclos, y nosotros vamos a sumar. Tenemos que, con esa palabra también tan moderna de co-crear, ¿no?, o de construir, hay que construir conjuntamente. No podemos construir desde arriba porque al final nunca habrá unos cimientos que realmente hagan que ese tejado se mantenga sin derrumbarse. Otro tema, la intergeneracionalidad de la que yo hablé, es fundamental, es la mejor fórmula de luchar contra el edadismo y la discriminación. El que unamos a personas que se rían juntas, que convivan, que tengan complicidad, es lo más precioso del mundo, porque eso lo que genera es un compromiso mutuo de crecer juntos, ¿no? Y el que se creen esos procesos, al final hace que la realidad, cuando uno va por la calle, ve que las relaciones entre niños, niñas, mayores son diferentes, jóvenes, medianos, ¿no?, personas de otras nacionalidades. Nosotros, cuidadores, han venido cuidadoras, sobre todo de otras nacionalidades, pues intentamos crear esa red también con ellas, ¿no? Porque eso es muy importante porque hace comunidad. Nosotros tenemos que generar comunidades vivas y cuidadoras, que también enlaza un poco con el concepto del cuidado, ¿no?, porque el cuidado cada vez es algo más amplio. Por tanto, el trabajo en red, la corresponsabilidad, descentralizar es una prioridad también para nosotros, porque no se puede pretender llegar a todas las personas si no llegamos a todos los rincones. Es necesario. Habrá personas que tengas que llegar a su puerta de casa y a su propio domicilio. Y la participación y la territorialidad, evidentemente. Ayer hablamos de territorio.
pues podemos llamarlo comunidad, pero territorialidad en el sentido de que en cada lugar tenemos que dar las respuestas necesarias, ¿no? Estas son unas imágenes de cosas que se han hecho, que tienen que ver… Nosotros trabajamos mucho la promoción de la salud, la protección. Ahora mismo estamos trabajando con residentes MIR que vienen a conocer con nosotros todo lo que es el programa, porque están trabajando en salud comunitaria, y desde la Consejería tenemos, bueno, pues un acuerdo con la Dirección General, y vienen tanto enfermeras como médicas, y digo bien porque son todas mujeres, a conocer lo que hacemos, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, sabéis que venís muy lejos, ellos están en Oviedo, sabéis que tenéis que venir a vivir aquí unos días, unas semanas, y vienen encantados, ¿no? Y estamos descubriendo personas maravillosas que están trabajando con un gran compromiso, ¿no? Lo mismo que en los centros de salud y en el resto de recursos con los que trabajamos. ¿Y qué pasó? Que el mundo era maravilloso y llegó el COVID, ¿no? Que nos hizo parar y nos hizo dar respuestas rápidas, y luego, por otro lado, repensar, ¿no? Repensar que aquellos principios de descentralización tenían que fortalecerse más, había que llegar todavía más lejos. Y entonces, aparte de todo lo que fueron las ayudas esas de, pues, acerca de los medicamentos, bienes de primera necesidad, acompañamiento telefónico, psicológico, etcétera, etcétera, nos planteamos que era un periodo de revisión y de reflexión. Y nos planteamos que había que seguir descentralizando servicios, porque los servicios es muy importante que lleguen a las personas. Y de ahí nació este servicio, que lo llamamos primero Servicio de Prevención de la Soledad, pero es que casi los mensajes tienen que ser más en positivo. Entonces, lo rebautizamos como Biblioteca Circulante, digamos, en homenaje a una sociedad de instrucción que hubo en los años 20, cuando las misiones pedagógicas, que lo que hacía era llevar toda esa cultura, teatro, lectura, pueblos, oportunidades, ¿no?, allá a todos los rincones. Y entonces nosotros lo que hicimos fue intentar estar más cerca de las personas, porque veíamos que las personas vivían con miedo, las personas tenían mucho miedo a relacionarse, y entonces pensamos que era volver a trabajar el impulso de la participación, pero desde un entorno todavía más cercano, en formato de grupo burbuja, ¿no? Grupo de confianza, grupos, los pueblos son de pocos habitantes, pues en grupos de 3, 4, 5 personas, incluso en el propio domicilio. Y lo que hicimos fue intentar toda esa biblioteca móvil que ya venía funcionando, impulsarla y convertirla en un servicio móvil de resolución de problemas cotidianos, del día a día, gestiones administrativas, apoyo a cuidadoras y cuidadores, estimulación física y cognitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, por último, lo que acabamos de implementar hace bueno, pues 3 meses es dar un paso más en colaboración con el Centro Polivalente de Personas Mayores, en este caso en Taramundi, de manera que, como el Centro Rural de Apoyo Diurno, precisamente por toda esta situación vivida, había muchas personas que se habían descolgado de su asistencia al centro, y porque en las que podían asistir quizá no tenían las condiciones de salud idóneas o las oportunidades ni la sensación de seguridad, planteamos que había que seguir descentralizando, y hemos puesto en marcha un servicio de proximidad que tiene que ver con la alimentación saludable, con la actividad física, con el bienestar emocional y con la musicoterapia, trabajando con 4 profesionales que trabajan bien sea en domicilios individuales, o cuando hay 2 señoras que son muy amigas, de las que salen a pasear juntas y hacen pues esa relación social juntas, pues lo hacemos en el domicilio de cada una de ellas, ¿no? Y nos damos cuenta que hay cada día más demanda, cada vez hay más personas que se están incorporando, porque es muy importante, sobre todo, que las personas vean la rapidez en poder dar respuestas a sus demandas, ¿no? Y luego, por otro lado, ya para finalizar, porque me quedan 3 minutos ahora seguro con los que ya he gastado, pues decir que en Asturias tenemos nuevos retos, que estamos muy ilusionados con la estrategia Cuidas, que es la de revisión de cuidados de larga duración, que va a trabajar con 10 grupos de trabajo desarrollando todo lo que es esa iniciativa de revisión de los cuidados de larga duración,
que es muy importante implicarse en estos procesos de cambio porque nos exigen un esfuerzo, pero también vamos a obtener esa recompensa, y que yo creo que no podemos negar tampoco la evidencia de que a mayor longevidad, mayor diversidad. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de dar respuestas a esta nueva realidad demográfica, que yo nunca lo llamo problema, lo llamo realidad, porque realmente la realidad es… Los que nos dedicamos a la animación sociocultural sabemos que es una transformación, es una realidad en constante cambio a la que tenemos que ir con la suficiente ligereza dando respuesta, ¿no? Y luego también, por último, decir que me parece muy importante también que trabajemos la cultura como un motor de creación de proyectos de vida, dar las oportunidades a que las personas participen y creen, porque ese es el futuro. Si creamos cultura desde dentro y somos creadores culturales y creadoras culturales, vamos a generar ese vínculo con la comunidad, ese proceso de transformación comunitario conjunto, y al final generaremos ese compromiso y ese vínculo que queremos que permanezca, porque es lo que hace que los pueblos sigan vivos, ¿no? Y yo creo que nada más. Muchísimas gracias. Luchamos por la amigabilidad todos los días y yo creo que es un proceso apasionante y maravilloso. Así que muchas gracias. Te damos las gracias, Trini.